queremos como luchar contra eso, pero resulta que en el camino nos damos cuenta que nosotros también replicamos todo eso que se supone que estamos tratando de transformar. Pero eso no está mal, aunque se siente a veces, o sea, se siente gacho, pero no está mal porque uno no puede, o sea, hay que atravesar todo ese camino, ¿no? Porque vivimos en un mundo dual, ¿no? Para aprender a vivir en comunidad hay que experimentar y reconocer que no vivimos en comunidad. O sea, eso es así, ¿no? Mi nombre es Daniela Musali. Nací en la Ciudad de México en 1989. Tengo 32 años y contando. 32 años bien vividos, contenta de seguir creciendo, de seguir cumpliendo años. Bueno, yo nací en una familia con 2 hermanas. Mis papás tuvieron 3 hijas. Somos 5 y vivimos en la colonia Portales cuando éramos niñas. Mi abuelita vivía muy cerca del mercado de Portales. Esto creo que es importante para mí porque nací en el contexto del mercado, veía un montón de abundancia, ¿no? Me encantan los mercados. Tiene mucho que ver con como en nuestra forma de convivir en la familia a través de la comida y de esa abundancia del mercado de Portales, ¿no? Pero crecí en un departamento muy pequeño, pues en donde no había mucho contacto con árboles, con plantas, pero recuerdo que había un árbol que sus ramas se metían a la ventana del departamento. Y lo menciono porque, bueno, ahora que les cuente la conexión con las plantas y la naturaleza, este árbol fue importante para mí porque era la ventana, ¿no? Era el espacio en donde había verde y yo de niña soñaba mucho, soñaba con brujas, soñaba así como siempre he tenido una vida onírica muy intensa y soñaba que ahí en ese árbol había como unos espíritus. Y entonces pues mi vida fue así, ¿no? Como de niña muy en el departamento, en la ciudad, como una vida muy urbana, en la escuela, ¿no? Como pues lo que la vida normal, ¿no? Vas a la escuela, hay que sacar buenas calificaciones. Algo también importante como pues reconocer el trabajo de mis padres, ¿no? Como son personas muy trabajadoras, que siempre, ¿no? Estaban buscando la manera de generar los ingresos para que sobre todo mis hermanas y yo pudiéramos ir a una escuela, a una buena escuela, a una escuela cerca de casa donde estuviéramos seguras. Y bueno, yo crecí como con esta idea de que hay que trabajar para ganarse las cosas. y un tema también en casa de niña como de escasez, ¿no? En mi familia, pues, ¿no? Venimos de familias en donde ha costado mucho trabajo, ¿no? El tema de generar ingresos. Y esto también es importante para mí porque agradecida con este contexto, con esta situación, eso me ha llevado a explorar muchísimas cosas, a buscar, ¿no? Creo que me convertí en una buscadora de experiencias y de trabajo, ¿no? De buscar cómo trabajar, cómo ganarme la vida haciendo algo que me gustara. Entonces sucedió que nos mudamos de casa de la colonia Portales al sur de la ciudad por Fuentes Brotantes y muy cerquita de la casa donde nos mudamos está el Instituto Escuela del Sur, que es la escuela en donde hice la secundaria y la preparatoria. Es un espacio que fue fundamental en mi historia, es fundamental en mi crecimiento. Es una escuela alternativa. Bueno, así le decimos, es decir, tiene un modelo educativo que cuestiona el modelo de educación tradicional en el que vas, te sientes en un pupitre, alguien te dice muchas cosas, tú memorizas como una máquina y eso es el conocimiento,
sino que pues es una escuela que busca promover el diálogo, el pensamiento crítico y que participes, que cuestiones, ¿no? Entonces ese fue también un cambio radical en mi vida, porque yo venía de escuelas justo muy clásicas, muy tradicionales, en donde pues como persiguiendo el mérito, ¿no? Hay que estar en el cuadro de honor, sacar 10, hacer todo perfecto, y de pronto llego al IE, y en el IE había otro rollo, ¿no? Como era más importante la relación, había una importancia en la relación humana, no eras como un número en el pupitre, sino ¿no? un número de la lista, sino que había como más atención a las personas, a los individuos, ¿no? Y eso me cambió la vida. Y pues de ahí me viene mucho de lo que hago ahora, de esta búsqueda y este entendimiento de que la vida, los talentos que tenemos en la vida, hay que ponerlos al servicio de los demás, hay que ponerlos al servicio del bienestar de una comunidad, ¿no? Y entonces creo que yo escuché mucho este término de comunidad desde entonces, y no solo en el entorno de la escuela, sino en mi familia. Había también esta conciencia siempre de que uno solito no puede estar bien solito, ¿no? Que necesitamos a los otros para hacer, y que el bienestar del otro, la felicidad del otro es la mía. Esto es algo que trabajamos en casa desde pequeñas, hacíamos juntas familiares en los domingos, ¿no? Entonces era un espacio para decir, bueno, a ver, ¿cómo te hizo sentir esto? Discúlpate con tu hermana acá, ¿qué pasó, no? Y eso, pues definitivamente, esa comprensión, junto con la experiencia en el Instituto Escuela, afianzó en mí un entendimiento que hoy practico y que creo que es mi trabajo, lo que me he puesto como un trabajo, que es buscar que en donde yo esté, ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se necesita hacer, y hacer lo que esté en mis posibilidades para contribuir a que haya ese bienestar colectivo, esa comunidad. Estudié Desarrollo y Gestión Interculturales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero empecé estudiando Letras Hispánicas, Lengua y Literatura Hispánicas. Hice como 1 año y medio ahí. Y para ese entonces la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales no existía cuando yo entré a la universidad. De pronto me pasó en la universidad que, aunque me gustaba mucho leer, y era como esta cosa, no, a mí me gusta leer, soy buena en esto, voy a hacerlo, ¿no? Y ya que estaba ahí, pues la presión de la academia y como este esquema, otra vez, ¿no? El esquema educativo en el que el conocimiento es una colección de información, o lo que estás persiguiendo es la meritocracia, ¿no? Para tener un lugar, quizá, para ser un erudito y tener un lugar en la universidad, y me faltaba algo. Me faltaba como la conexión de eso que pensamos en la universidad, y de hecho la universalidad del conocimiento. Me faltaba cómo hay un vínculo con la realidad en sí, con lo social, ¿no? Entonces abren esta carrera, y es una carrera que sí plantea un programa más interdisciplinario dentro de las humanidades, las ciencias sociales. Entonces es una carrera en donde vemos temas de antropología, sociología, historia de la cultura, geografía política, legislación de derechos culturales, patrimoniales, etcétera, ¿no? Es como una embarradita de un montón de cosas. Entonces eso me gustó más, y fui feliz en la universidad. Estudiando esta carrera, otra vez apareció el tema de la comunidad y de la otredad y de la diversidad como centro de la carrera, ¿no? Eso es lo que estudiamos, es cómo podemos vivir con el otro en paz, ¿no? Bueno, atravesando toda esta comprensión de los contextos históricos de los que venimos. Entonces, otra vez en la carrera, pues se reforzó, ¿no? Mi búsqueda y mi entendimiento de que yo tenía que hacer algo en un entorno que tuvieran estos factores
el entorno en sí y los seres humanos y la gente, ¿no? Trabajar con la gente, ¿no? Entonces, en la carrera empiezo a direccionar como mi interés hacia el patrimonio biocultural, que es un poco lo que yo, como en la línea en la que, digamos, terminé la carrera. Y pues lo que veíamos es, bueno, la naturaleza, el medio ambiente no está separado del ser humano, ¿no? Sino esta comprensión de que el bienestar de los seres humanos es igual al bienestar del entorno y de la tierra, ¿no? De los recursos que ocupamos, y me empecé a clavar en ese tema. Empecé a tener algunas experiencias de visitar a comunidades, de ir a los Altos de Chiapas, de conocer la historia del ZLN, y bueno, ya en el contexto de la universidad, pues obviamente se prendió en mí como una vena activista, ¿no? Pues sí, de estudiar y reconocer cuáles son las luchas sociales, ¿no? Y estalla el 132. Y estalla el 132 y pues toda esta búsqueda y esta efervescencia que traíamos se aboca pues sí, a formar parte de este movimiento, y esto también fue un momento muy importante en mi vida, en mi historia, porque pues ahí definitivamente era como el poder saber que lo que estábamos pensando, lo que estábamos diciendo tenía un impacto en una realidad enorme, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Paralelamente a esta experiencia del 132 y la universidad, estábamos produciendo con unos amigos, un festival que era otra vez, ¿no? Una búsqueda de generar un espacio en donde sucediera lo imposible, en donde pudiéramos ser libres, ¿no? En donde pudiéramos echar la fiesta, en donde pudiéramos tener talleres de todo lo que se nos ocurría. Y fue un proyecto muy bonito, una escuela muy importante también para mí y las que participamos. Cupuri, Encuentro Artístico Interdisciplinario. Y pues entre el Cupuri y ahora la universidad y el 132, mi vida en esta etapa fue muy vertiginosa. Creo que mi historia de vida, o sea, si puedo decir algo, es como ponerle una palabra, es movimiento, es la constante, ¿no? He tenido muchas experiencias de trabajo y me he estado moviendo de aquí a allá, buscando siempre esto, colectivo, gente, arte, como hacer que todo esté en un mismo espacio y que florezca, ¿no? Y después de esta etapa de Cupuri, nos mudamos, parte de esta colectiva, a Yucatán a empezar este proyecto que se llama Sututja. Sututja, que es la voz en maya de Sotuta, que es el pueblo, el nombre del pueblo. Sututja significa en maya agua que da vueltas y hace referencia pues a los cenotes. Es un pueblito chiquito en el centro del estado de Yucatán, que está en el anillo de cenotes. Entonces pues es un pueblo con una historia antigua, emplazado en la selva, que tiene también como sus lugares emblemáticos, porque hay una fortaleza militar en este pueblo, que es un castillo con un basamento del siglo XVI, que se llama el Castillo de Nachicocom, quien fue el líder agrario y líder de la rebelión maya en la Guerra de Castas. Entonces, bueno, otra vez, ¿no? Como persiguiendo ahí el espacio de hacer la resistencia. Y nos pusimos ahí a trabajar con la comunidad. Construimos un centro ecológico, un espacio, como un complejo de edificios con bioconstrucción, que aprendimos, ¿no? Las técnicas vernáculas de construcción con los compañeros campesinos maya hablantes de la comunidad, y construimos todo un espacio en donde, otra vez, en esta búsqueda de generar un espacio en donde se pudiera vivir bien todo, ¿no? Que pudiéramos ser
hablábamos de sustentabilidad, que pudiéramos ser lo más autosuficientes posible. Entonces empezamos ese como experimento. Nos fuimos a vivir 18 personas así en una locura así de la Ciudad de México ahí a ver qué onda, ¿no? Y empezamos este proyecto que es también otra escuelota, porque pues ahí estábamos ya ejerciendo esta búsqueda, ¿no? de generar este espacio. Y bueno, no puedo decir si lo logramos o no lo logramos, porque no se trata de lograr algo, sino definitivamente es una de las experiencias más hermosas de mi vida. Y lo que hoy entiendo y hago también se debe mucho a esta experiencia de vivir en serio en comunidad. ¿Qué significa, no? De vivir con personas que todos pensamos cosas diferentes y vemos desde perspectivas diferentes la vida, y cuando profundizamos realmente nos damos cuenta que no somos iguales, que somos diferentes, que tenemos necesidades diferentes, que vemos la vida y la realidad de manera diferente, y poner eso en diálogo 24/7, 365 en ese contexto es un experimento en donde se reproducen muchísimas cosas de los dramas de la sociedad global en un experimento de algunas personas ahí, ¿no? Y bueno, yo lo que descubrí ahí también es que ese trabajo de vivir en comunidad, de construir un proyecto colectivo, mi aprendizaje personal es que no puede estar separado de un trabajo individual interno, y yo le voy a poner espiritual, de un camino espiritual, lo que yo entiendo por espiritual, que tiene que ver con un camino de autoconocimiento y del desarrollo de la propia conciencia. Porque si uno no se chambea por dentro, está bien difícil chambear por fuera y con otras personas. Entonces llega la pandemia y un día estoy ahí en la casa, en la selva, y me habla una de mis amigas de Sotuta, una mamá súper guerrera de 7 hijos, y me dice: pues ya nos quedamos sin trabajo, ya todo el mundo, los pueblos están cerrados, nadie tiene trabajo, préstame dinero. Yo le digo: sí. Voy, salgo y me entero que la familia no había comido ese día, no había dinero para comer. Y entonces conecto otra vez esta experiencia, ¿no? desde la niñez, de pues entender que en nuestro país la realidad más común es que, o sea, la gente vive al día y que a veces no hay para comer, ¿no? Y yo pues es algo que sí toqué esa experiencia de niña, quizá obviamente no en un nivel como hay niveles de tocar esa experiencia, pero pues siento inmediatamente, ¿no? Como la misión, así como casi como el deber de hacer algo para que construyamos un mundo en donde esta situación sea cada vez menos, no sea la constante de las vidas, ¿no? La escasez, el que no haya que comer, y en que además lo que hay que comer es, perdón la expresión, pero es lo que es mierda que se produce en la industria y que tiene a la población mundial con enfermedades y que nos tiene como nos tiene. Entonces, pues empezamos a desarrollar con algunas de las compañeras mujeres, mis amigas, que había hecho en esta etapa, ya 5 años en Sotuta, pues la idea de, bueno, vamos a sembrar para comer. Vamos a sembrar para comer, y pues de ahí vemos qué onda. Y nos lanzamos a hacer este proyecto. En este periodo invito a mi compañera, amiga, hermana de vida, María José Rivera, a trabajar con nosotras. Ella toma la afortunada decisión de mudarse y me dijo que sí, porque si me hubiera dicho que no, entonces no hubiera pasado nada. Entonces viene María José, con quien he trabajado desde hace muchos años, desde el festival y demás, y empezamos a vivir el sueño.
aventarnos, a atrevernos a vivir el sueño, ¿no? Así contra viento y marea, a contracorriente, porque lo que estamos haciendo es como, yo a veces lo percibo así, como si realmente estamos caminando así contracorriente en un esfuerzo de resistencia, ¿no? De resistencia, de no sucumbir ante las presiones de este mundo que te dice no puedes vivir tu sueño porque tienes que pagar la renta, pagar la luz, ya llegó la pandemia, ahora ya no puedes ni hablar con nadie, no hay trabajo, o sea, todo este futuro que está así como que pendiendo de un hilo. Y entonces esto nos orilló a decir, pues si no vivimos nuestro sueño ahora, entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, ¿cuándo? Entonces fundamos esta agencia de gestión intercultural comunitaria, con perspectiva de género, que se llama Cultiva Alternativas de Regeneración, que es una germinadora de proyectos, un proyecto que busca fortalecer y apoyar a que proyectos que están orientados al bienestar de la humanidad, de la tierra y la humanidad, como en este conjunto que es esta unidad de bienestar, que sean liderados por mujeres, evidentemente atendiendo pues toda esta problemática que estamos viviendo y pues que tengan un objetivo de regeneración socioambiental, ¿no? Creyendo que es posible, regenerar es posible, ¿no? El cuerpo se cura y la tierra es lo más sabio que hay, ¿no? Es la escuela. El conflicto es parte de la vida humana, ¿no? Entonces, tener la idea de que vamos a tener un proyecto colectivo y que eso significa que lo logramos si no tenemos conflictos, es una estupidez. Y es un aprendizaje bien importante para todos los grupos humanos. Entonces, vivir este proceso en colectivo es igual a conflicto. Es igual a conflicto porque otra vez, ¿no? Estamos tratando de entendernos y cada quien tiene su viaje. Y no es nada fácil aprender a tomar decisiones en colectivo, aprender a que mi punto de vista no es el punto de vista, pero también que mi punto de vista tiene una verdad y tiene una razón, y ponerlo en diálogo y saber dialogar es, creo que, dificilísimo. Pareciera que todos entendemos lo que es el diálogo y entendemos lo que es, sí, ponernos de acuerdo, y no es cierto. No es cierto porque es algo que no nos enseñan en ningún lado, ¿no? Que nos enseñan que, bueno, hay conflicto, se acabó, ¿no? Entonces lo más difícil es atravesar el conflicto y aceptarlo, el cambio, y aceptar la transformación, ¿no? Natural en la vida. Entonces, creo que en el colectivo logramos muchas veces, todo el tiempo, atravesar N cantidad de conflictos. Y eso hace una fuerza. Pero también todo lo que empieza, acaba. Y lo único permanente es el cambio. Y tener la idea de que el sueño colectivo es como, ahí está, ahí queremos llegar, pero en realidad, en el camino, todas las personas nos vamos transformando, ¿no? Nadie es nunca lo que fue ni hace una hora. Entonces, lo que pasa es que hay que también, y que creo que es la parte de la resiliencia que hay que generar, que se genera de manera natural en un proyecto colectivo, es entender que va a cambiar, ¿no? Que cuando encontraste la respuesta, cambió la pregunta. Que cuando dijiste, oh, ya logramos todo esto, ya estamos aquí en un espacio, en la selva y todo, pero esto era realmente, ¿de qué se trata? Entonces creo que en esa cambio natural, pues las cosas cambiaron en el colectivo, las necesidades de cada quien también empezaron a surgir como muy fuerte, y crecimos también, ¿no? Aunque
empezamos a los 26 este proyecto, ahora a los 32 ya no se ve igual, ya no queremos las mismas cosas. Entonces, pues, lo vivimos así. Yo creo que lo vivimos muy dramáticamente, muchas veces. Los dramas interpersonales son, bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? Sus propios dramas. Y también estamos como muy acostumbrados al drama, ¿no? Creo que también es parte de lo que en la cultura que vivimos se educa así, ¿no? Como que el drama, la falta de gestión emocional, o sea, descubrimos muchas cosas, ¿no? Pero también individualmente, hoy yo que hago una retrospectiva, pues he crecido un montón, ¿no? Y gracias a estas experiencias. Y hoy pues tengo también ya más claro que el romanticismo no jala, no es lo que va. Que está padre, ¿no? Está padre tener el sueño y la idea, pero es importante ver la realidad y aceptar las cosas, ¿no? Como lo que sentimos, lo que nos pasa, que de pronto si dices, bueno, yo quería caminar con todo esto y ahora ya no quiero, ahora quiero caminar sola, está bien, ¿no? Y pues mi experiencia individual es eso. Después de muchos años de estar como siempre rodeada de personas, de colectivo, de todo en colectivo, me doy cuenta que carecía yo de un entendimiento de mi individuo, de mi ser individual y de mis propias necesidades. En esta idea que tenemos, no sé de dónde sale esta idea, pero yo sí la tenía, como de primero el colectivo, ¿no? Porque si no, qué egoísta, qué... Y además el individualismo, oye, no, es lo que necesitamos acabar es con el individualismo, ¿no? Y entonces yo creo que había como una confusión del entendimiento de ser un individuo saludable, ¿no? Un individuo que tiene límites entre su individualidad y hasta dónde compartes y colaboras con un colectivo. La fuerza del colectivo, yo hoy entiendo que tiene que ver es como un bosque. Tiene que ver con que los individuos se puedan sostener a sí mismos, ¿no? Como en un bosque, ¿no? O sea, cada árbol se sostiene a sí mismo, pero al mismo tiempo están conectados y se sostienen los unos a los otros en un ecosistema. Entonces, yo creo que este entendimiento es importante para la vida y para todo grupo, ¿no? Que esté intentando organizarse. No puedes pedirle al colectivo que resuelva lo que tú no has resuelto en tu individualidad. Y hoy pues estoy en esta búsqueda, en este crecimiento, ¿no? De formar un individuo, de ser un individuo íntegro, saludable, para poder tener algo que dar realmente, ¿no? Y no solo estar como compartiendo la psicosis, ¿no? Que es lo que hacemos, ¿no? Con el otro, con quien sea, ¿no? Con la pareja, con la amiga, con el colectivo, ¿no? Y este proyecto que tenemos me está permitiendo por fin esto. Entre mujeres, entre las compañeras, ¿no? Estamos todas reconociéndonos como individuos y reconociendo la historia de cada una y eso es un espacio de descanso también, ¿no? Al mismo tiempo no y al mismo tiempo sí. Es como un trabajo de vida, ¿no? No estamos como trabajando en esta visión del trabajo de pues hay que trabajar para vivir y ya, ¿no? O sea, como esta idea bien no sana, ¿no? Sino como trabajarse y que de ese trabajarse, de ese crecimiento personal, de ese reconocimiento de lo que siento, de lo que necesito, con la otra, con el otro, pueda surgir algo ahí en esa comprensión, en ese espacio entre dos que se reconocen a sí mismos. Creo que esa es la propuesta como profunda del trabajo que estamos haciendo ahora en esta colectiva y que viene de este entendimiento anterior, ¿no? De que así no iba tanto, ¿no? Sino había que llegar al centro de la Tutsi Pop.